Hola comunidad, ¿cómo están? Bueno, pues en esta cápsula nueva que vamos a estrenar el día de hoy, vamos a hablar sobre específicamente la influencia de las barricas en la cerveza. Y bueno, como saben, en todas las cápsulas hacemos siempre la reseña de alguna cerveza y en este caso voy a reseñar una cerveza de la que ya más o menos había hablado un poco en Frecuencias AMEG. Para quienes no conocen Frecuencias AMEG, es el programa de radio por internet que sirve como, digamos, es el medio de difusión de la Academia Mexicana de la Gastronomía, de AMEG, en donde hablamos mucho sobre cervezas, vinos y toda la clase de bebidas y elixires que nos hacen felices a todos los amantes del buen beber. Y bueno, pues en este caso, decía, ya hay Frecuencias AMEG, había hablado un poco en alguna ocasión de esta cerveza. De hecho, es en el programa que hicimos sobre cervezas navideñas. Y esto básicamente porque se trata de una Russian Imperial Stout de 8,3 grados de alcohol. Y decíamos en el programa que son el tipo de cervezas que se prestan muy bien como para ser consumidas en esa temporada fría, justo como ahora. Hoy de hecho es un día moderadamente frío, así que esta cerveza va a caer de maravilla. Ya hablaré un poco más adelante de esta cerveza. Y bueno, la pregunta es ¿por qué relacionamos esta Harvard Demerara con el tema de hoy? Pues básicamente porque justo el tema es hablar sobre lo que hace la barrica en una cerveza, cómo influye en el perfil organoléptico de una cerveza. Lo primero que hay que recordar es que cuando hablamos de madera en la cerveza hay que pensar no solamente en el uso de barricas, sino también en el uso de duelas, de chips, de cubos, de arroces, de zigzags, etc. Todo tipo de material hecho de madera que sirva para tener una impronta más o menos cercana a lo que pasa en una barrica. Ahora, hay que entender que hay dos escenarios muy diferentes. Uno es el escenario del envejecimiento en barrica, así como tal, y otro es el uso de madera para aportar a la cerveza un toque que recuerde un poco a la madera, no a la barrica. Entonces hay que diferenciar muy claro. Esto sobre todo creo que es un buen consejo para todos los cerveceros que van empezando y todos los cerveceros que ya tienen cierta experiencia pero que quieren experimentar con estas técnicas. Lo primero que debemos entender en ese punto es que son dos cosas completamente diferentes. Ya haré más adelante un especial sobre barricas y maderas donde me podré extender más tiempo, pero aquí en esencia quiero dejar eso rápidamente. Ahora, la barrica tiene varias connotaciones importantes que hay que considerar. El uso de la barrica requiere tener en cuenta varios aspectos muy importantes que son de carácter intrínseco de la propia barrica para poder jugar con esos elementos y construir un perfil organoléptico. No se trata solamente de un ejercicio superficial y prácticamente, vamos a decir, como de adorno nada más, por decir que mi cerveza envejece en barrica, porque también es cierto que existe esta especie de áurea equivocada sobre la cerveza envejecida en barrica. Pareciera que es como wow, la gran cosa, y normalmente sí lo son, pero previo hay que trabajar sobre la cerveza para que una vez hecho ese trabajo en la propia cerveza pueda ser ahora sí un candidato ideal para envejecer en barrica. Decía yo, en este especial que prometo hacer pronto, les platico los detalles. Ahora, la cerveza envejecida en barrica va a aportar una gran cantidad de elementos gustativos y sobre todo aromáticos. El uso de la barrica es muy importante para poder tener un perfil que se va a generar a partir de la microoxidación y al mismo tiempo, así de forma simultánea, vamos a tener el aporte de la propia madera per se
y el aporte de lo que había en la barrica. Entonces fíjense, si vamos haciendo una lista, cuántos elementos ya llevamos de la barrica. Insisto, hay muchísimos, pero digamos que grosso modo podríamos contar con esos tres principales elementos. Es decir, qué hubo antes en la barrica, qué tipo de madera y bueno, obviamente la barrica, es decir, las dimensiones de la barrica, la edad de la barrica, y ya llevo 4. Entonces son muchos elementos que hay que considerar, porque una vez que uno hace una cerveza, no solamente es decir, bueno, la primer barrica que hay, esa la tomo y ahí pongo mi cerveza. No, el diseño de la cerveza comienza desde qué estilo voy a producir, cuál va a ser el perfil de mi cerveza base, y luego qué busco con el uso de la barrica. Es decir, la barrica no va a ser un elemento satelital, sino va a ser un elemento central, porque esa cerveza va a terminar reposando en esa barrica por un periodo determinado, que pueden ser 6 meses, 9 meses, 12 meses, pueden ser 18 meses, en fin, depende, 24 meses. Hay cervezas que pasan 2 años, 3 años en barrica, dependiendo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Ya decía, ¿cuál es el objetivo de ese uso? Ahora, el uso de la barrica, evidentemente, no solamente tiene un perfil para poder afinar, polimerizar, oxidar, reducir, etcétera, sino que al mismo tiempo también es un objetivo en sí mismo. Es decir, las cervezas envejecidas en barrica tienen una finalidad en sí mismas. No solamente es el que tuve una buena cerveza y ahora se me ocurre meterla a la barrica. No, esa barrica puede usarse para aportar aromas, para aportar oxidación, solo para afinar, como pasa por ejemplo con Pilsner Urquell, que es esta famosísima cerveza Pils, la madre de todas las cervezas Pils, que pasa un periodo de 3 meses en barrica para afinar en barricas. Usan unas barricas enormes que se llaman fudres, y en esos fudres envejecen. Entonces uno prueba una Pilsner Urquell y te das cuenta que son cervezas ligeras, fáciles de tomar, etc. Pero muy poca gente de hecho sabe esto. Previamente pasó por barrica y casi nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque no se nota. Tú pruebas esa cerveza y no huele a madera, no se siente oxidada, no hay un perfil que nos recuerde a una cerveza envejecida en barrica, porque en realidad el uso de esas barricas no es tanto para envejecer, sino para afinar. ¿Se fijan? Ahí hay otro detalle muy importante, donde también tenemos que considerar lo que ya decía antes, cuál va a ser realmente el objetivo. Entonces, una cerveza que pasa por barrica tiene diferentes objetivos, y el maestro cervecero tiene eso en mente desde el inicio. Ahora, eso puede ser en un caso, por ejemplo, como Lambic, que pasa por barrica con una finalidad específica, que es la de poder aportar e inocular microorganismos que habitan en ese microecosistema que está dentro de la propia barrica, para poder permitir un desarrollo de microorganismos que le van a dar ese perfil al Lambic. Por eso pasa tanto tiempo en barricas, y luego viene la mezcla, etc. Pero entonces el uso de barrica tiene diferentes finalidades y es muy amplio, no es una cosa tan sencilla. Ahora, si yo me muevo al lado del uso de maderas que no sean barricas, que sean cubos, duelas, chips, arroces, polvos, etc., vamos a entonces ahora utilizar estas herramientas únicamente para poder dar un aroma, un sabor a madera tal cual. Y ahí sí dependerá, por ejemplo, de factores como qué tan tostada es la barrica, la madera, qué tan tostada es la madera, de dónde viene esa madera, qué tipo de madera es. O sea, todos estos factores van a entrar en juego para poder ahora entonces entender qué es lo que vamos a aportar a esas cervezas. Entonces son dos usos completamente diferentes, y quiero decir ahí algo muy importante. En el caso del uso de maderas, cubos, chips, duelas, etc., no es
una técnica menor, porque mucha gente también lo demerita y lo pone un poco como de una forma inferior a una barrica. Y quiero decirles que esto es un grave error, porque el uso de estos materiales requiere de amplio conocimiento, que es una pena que mucha gente lo utiliza de forma indiscriminada y sin tomar en cuenta muchos factores técnicos que son sumamente importantes. Por ejemplo, nosotros en la clase de técnico cervecero del uso de barricas y maderas explicamos esos detalles técnicos porque son súper importantes. De eso depende el poder tener una cerveza limpia, equilibrada, pero con la impronta de la madera, y además de una forma creativa, ¿no? Porque no nada más es usarla por usarla, hay que usarla de una forma creativa, pero hay que usar técnicas específicas para fines específicos. Entonces siempre va a haber una influencia. Decíamos, en el caso de las maderas no de barrica, esas maderas siempre van a dejar en la cerveza una nota muy marcada de madera, cosa que por ejemplo en el caso de la barrica no sucede. Ahí hay una gran diferencia. Si nuestra cerveza huele a madera, no pasó por barrica, utilizaron duelas, utilizaron chips, o probablemente la metieron en una barrica, de esas barricas tan viejas que ya no aportan nada, pero dentro había un zigzag, o había duelas, o había una bolsa, un saco con cubos. O sea, puede haber varias cosas. Una cerveza que hace envejecimiento en barrica nunca va a oler a madera. Huele a muchas otras cosas, pero menos a madera. Si tú usas estas otras maderas, siempre va a oler a madera, porque esa es la finalidad es esa. Insisto, no es que sea ni mejor ni peor, pero si yo quiero que mi cerveza tenga este toque ligero a madera, por supuesto que lo puedo conseguir con estas herramientas. Bueno, voy a dejarlo hasta ahí para no hacer tan larga esta cápsula. Vamos a probar esta cerveza. Es una cerveza italiana, por ahí a ver si se alcanza a ver. Es una cerveza italiana de una cervecería muy importante que se llama Harbord. Esta es una cerveza muy interesante. Es una Russian Imperial Stout de 8,5, perdón, dije yo hace rato 8,3, es 8,5. Esta cerveza envejece en barricas de ron agrícola, que esto es algo muy importante. Hay una gran diferencia entre el ron industrial y el ron agrícola. El ron agrícola es más puro, ¿no? En este caso, esos rones se hacen de azúcar demerara, que es un tipo de azúcar muy rica en nutrientes, de las mejores que hay a nivel comercial, y de hecho tiene un poco de ese azúcar, tiene un poco de uva pasa, que se utiliza también aquí como adjunto, hojuelas de avena para dar un poco más de textura.